Es encantador. Inteligente. Sabe exactamente qué decir en cada momento. En la reunión, es el que más escucha. En la cena, es el que más hace reír. Cuando alguien tiene un problema, es el primero en ofrecer ayuda, con una precisión que parece genuina, con una calidez que parece real. Si le preguntas a cualquiera que lo conoce, te van a decir que es una buena persona, que es confiable, que es exactamente el tipo de persona que querés tener cerca. No tiene cuernos. No tiene mirada fría. No habla de sí mismo como si fuera superior a todos los demás. No tortura animales ni planea crímenes elaborados en su tiempo libre. No parece en ningún momento lo que las series dicen que debería parecer. Y sin embargo, hay algo. Algo que no termina de encajar. Una sensación difusa, sin nombre claro, que aparece en ciertos momentos y desaparece antes de que se pueda nombrar. Como cuando dice algo que suena perfecto pero produce una incomodidad que no se sabe de dónde viene. Como cuando ayuda a alguien y hay algo en la manera en que lo hace que no cierra del todo. Como cuando, en un momento sin testigos, algo en el comportamiento cambia de una manera que no se puede describir pero que el cuerpo registró. El problema no es que las personas que tienen esta estructura psicológica sean invisibles. El problema es que la imagen que las series construyeron hace exactamente lo contrario de lo que debería hacer. Enseña a buscar en el lugar equivocado. Este episodio no es sobre monstruos. Es sobre cómo funciona realmente esta estructura, y por qué entenderla bien cambia completamente la manera de relacionarse con las personas que la tienen. La imagen del psicópata que las series popularizaron tiene características muy específicas. Es inteligente por encima del promedio. Tiene una frialdad que se nota en los ojos. Habla de los demás con desprecio apenas disimulado. Comete actos violentos con una calma que resulta perturbadora. Es calculador de una manera que se nota, que produce en quien lo rodea una sensación de estar siendo observado y evaluado constantemente. Esa imagen es cinematográficamente eficiente. Produce tensión, produce miedo, produce la sensación de que se está ante algo fundamentalmente diferente y peligroso. Y tiene elementos de verdad. Hay personas con esta estructura que efectivamente presentan algunos de esos rasgos en alguna medida. Pero produce un error de reconocimiento enorme. Porque la mayoría de las personas que tienen esta estructura psicológica no se parecen en nada a esa imagen. Son funcionales. Son socialmente exitosas en muchos casos. Son percibidas como buenas personas por la mayoría de quienes las rodean. Y la brecha entre la imagen de las series y la realidad cotidiana es exactamente el espacio donde el daño ocurre sin que nadie lo vea venir. Hervey Cleckley, el psiquiatra cuyo trabajo sobre esta estructura sigue siendo uno de los más precisos, describió algo que es fundamental para entender esto: la máscara de la cordura. No es una máscara en el sentido teatral, no es algo que se pone y se saca conscientemente. Es la presentación exterior completamente funcional que convive con una estructura interior radicalmente diferente. La persona parece bien. Parece normal. Parece, en muchos casos, mejor que el promedio en términos de funcionamiento social. Y esa apariencia no es un esfuerzo. Es el resultado de un sistema que aprendió a leer y reproducir las señales de lo que se espera de alguien en cada contexto. Lo que está ausente no es visible. No hay una señal que el cuerpo emita de manera consistente. No hay una mirada que delate. No hay un momento donde la máscara se corra de manera obvia. Lo que está ausente es interno. La experiencia emocional que en la mayoría de las personas actúa como regulador del comportamiento. El peso de dañar a alguien. El costo de traicionar una confianza. La incomodidad genuina ante el sufrimiento ajeno. Esas experiencias no están ausentes en el sentido de que nunca ocurran. Están presentes en una intensidad significativamente menor. O están desconectadas del comportamiento de una manera que las vuelve funcionalmente irrelevantes. Eso explica una paradoja que muchas personas describen cuando reflexionan sobre vínculos con personas que tienen esta estructura: la relación se sentía bien.
Se sentía, en muchos momentos, mejor que la mayoría de las relaciones que habían tenido. La atención era real. La comprensión parecía genuina. El apoyo llegaba en los momentos correctos. No había señales obvias de que algo estaba mal. Y cuando algo finalmente se reveló, cuando el patrón se hizo visible de una manera que no se podía ignorar, la reacción más común no fue solo dolor. Fue confusión. Porque el mapa que las series proveyeron no correspondía a nada de lo que se había vivido. Esa confusión tiene consecuencias. Hace que sea difícil nombrar lo que pasó. Hace que sea difícil entender el propio proceso de haber estado en ese vínculo. Y hace que sea difícil, en el futuro, leer las señales de manera más precisa, porque el sistema de referencia sigue siendo el de la serie, no el de la realidad. Si esto resuena, si hay algo en esta descripción que se parece a una experiencia que tuviste o que estás teniendo, no estás solo en eso. Y no es que hayas fallado en detectar algo que era obvio. Es que lo que tenías que detectar no era lo que te enseñaron a buscar. Para entender cómo funciona esta estructura realmente, hay que empezar por entender qué es lo que está y qué es lo que no está, y por qué esa distinción es más compleja de lo que parece. La investigación sobre esta estructura psicológica distingue consistentemente entre dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, la capacidad de entender lo que otra persona está pensando o sintiendo, de leer sus estados internos con precisión, y la empatía afectiva, la capacidad de sentir algo en respuesta a lo que la otra persona siente, de que el estado emocional ajeno produzca una resonancia interna. En personas con esta estructura, la empatía cognitiva frecuentemente está intacta. En algunos casos está por encima del promedio. Hay una capacidad de leer a las personas, sus necesidades, sus vulnerabilidades, sus deseos, que puede ser extraordinariamente precisa. Lo que está significativamente reducida es la empatía afectiva, la resonancia interna, el costo emocional de la comprensión. Se puede entender perfectamente que alguien está sufriendo sin que ese entendimiento produzca ninguna respuesta interna que regule el comportamiento. Eso produce algo que es difícil de entender desde afuera. Una persona que te entiende perfectamente y al mismo tiempo no experimenta ningún peso por lo que te hace. No porque sea cruel en el sentido de disfrutar activamente del daño, aunque eso también existe en algunos casos, sino porque el circuito que en la mayoría de las personas conecta la comprensión del sufrimiento ajeno con la modulación del propio comportamiento no opera de la misma manera. Hay otro elemento que es fundamental para entender la presentación social de esta estructura: la ausencia de ansiedad social. La mayoría de las personas experimentan algún nivel de ansiedad en las interacciones sociales, la preocupación por cómo están siendo percibidas, el miedo al rechazo, la incomodidad ante el conflicto. Esa ansiedad, aunque a veces es costosa, cumple una función reguladora. Hace que las personas calibren constantemente su comportamiento en función de las respuestas del entorno. La persona con esta estructura no experimenta esa ansiedad de la misma manera. Las interacciones sociales no son una fuente de amenaza, son un campo de operaciones donde se mueve con comodidad. Eso produce una presencia social específica. La calma que en los contextos sociales ordinarios se asocia con seguridad y competencia. La capacidad de decir cosas que otros dudarían en decir. La facilidad para el contacto directo, para la atención sostenida, para las afirmaciones con una convicción que la mayoría no puede sostener porque en la mayoría esa convicción estaría moderada por la duda y la ansiedad. Cleckley documentó algo que sigue siendo una de las observaciones más precisas sobre esta estructura: la inconsistencia entre el comportamiento en distintos contextos. No la inconsistencia que la mayoría tiene, que adapta su presentación según el contexto pero mantiene una continuidad de fondo. Una inconsistencia más radical. Versiones de la persona que no se parecen entre sí de maneras que resultan inexplicables para quienes las observan desde afuera. La persona que con unos es generosa y con otros es despiadada. Que en ciertos momentos muestra algo que parece genuinamente humano y en otros actúa como si esa humanidad nunca hubiera existido. Esas discontinuidades, cuando se hacen visibles, son una de las señales más informativas de que algo diferente está operando.
Entender el origen de esta estructura, los factores neurobiológicos, los factores del desarrollo, la interacción entre ambos, es complejo y está lejos de estar completamente resuelto por la investigación. Lo que sí está claro es que no es una elección. No es el resultado de una decisión de ser de determinada manera. Es una configuración del sistema que produce una experiencia interna del mundo, incluyendo de las relaciones con otros, que es radicalmente diferente de la norma, aunque desde afuera pueda ser completamente invisible. El patrón en los vínculos tiene una progresión que se repite con suficiente consistencia como para ser informativa, aunque no siempre ocurre de manera idéntica ni con la misma velocidad. Al principio, hay una fase de inversión. La persona con esta estructura invierte atención, tiempo, comprensión, recursos que producen en quien lo recibe una experiencia de conexión genuina. Esa inversión no es completamente falsa. El proceso de leer a alguien, de entender qué necesita y proveerlo, ocurre de verdad. Lo que no es lo que parece es la motivación. No hay un interés genuino en el otro como persona, hay un interés en lo que la relación con esa persona puede producir. Eso puede ser tan concreto como acceso a recursos o posición social, o tan difuso como la estimulación que provee la interacción, o tan complejo como la satisfacción de un sistema que encuentra en las relaciones un campo de operaciones más que un espacio de conexión. Después viene un periodo donde la relación funciona, a veces durante mucho tiempo. Puede haber momentos genuinamente buenos. Puede haber algo que se siente real. Y hay, frecuentemente, momentos donde algo no encaja, una reacción que no correspondía al contexto, una frialdad que apareció sin explicación, una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace en momentos donde nadie está mirando. Esos momentos tienden a ser explicados o minimizados, porque el resto de la relación provee suficiente evidencia contraria. El cerebro humano es muy bueno encontrando explicaciones que preserven la narrativa positiva cuando hay suficiente inversión emocional en ella, lo que eventualmente se hace visible, y el tiempo que tarda en hacerse visible varía enormemente. Es la ausencia de reciprocidad genuina. No necesariamente en términos de que la persona no da nada. Puede dar mucho. Sino en términos de que lo que da está siempre subordinado a una lógica propia que no tiene al otro como centro. Las decisiones se toman según lo que conviene. Los vínculos se mantienen mientras sirven. Cuando algo de eso cambia, cuando el balance de lo que la relación produce se mueve, el comportamiento cambia de maneras que resultan inexplicables desde la lógica del vínculo genuino. Hay algo que vale la pena nombrar sobre la experiencia de estar en ese tipo de vínculo. La confusión que produce es específica y tiene características que vale la pena reconocer. No es la confusión de un conflicto ordinario, donde hay dos perspectivas en tensión y la resolución requiere negociación. Es la confusión de intentar entender el comportamiento de alguien usando un mapa que no corresponde a la realidad, de cómo esa persona funciona. Cada vez que se intenta explicar el comportamiento en términos de emociones, necesidades o motivaciones ordinarias, la explicación no termina de cerrar. Porque la estructura que produce ese comportamiento opera bajo una lógica diferente. Esa confusión tiene un costo específico, hace que sea muy difícil salir del ciclo de interpretación. Si alguien actúa de una manera que daña y esa persona tiene un sistema emocional ordinario, hay algo que se puede entender, una causa, una necesidad no satisfecha, un miedo que produjo esa reacción. Esa comprensión puede llevar a la reparación o al cierre. Cuando la persona no tiene ese sistema emocional ordinario, la búsqueda de comprensión lleva a ningún lado útil. La pregunta correcta no es por qué hizo lo que hizo en términos emocionales. Es qué lógica estaba operando, y esa lógica no responde a las mismas preguntas. Reconocer el patrón en tiempo real es difícil. En perspectiva, con distancia, con la información completa, las señales son visibles. En el momento, con la inversión emocional activa y el mapa incorrecto, son mucho más difíciles de leer. Lo primero que cambia cuando se entiende esta estructura de manera más precisa es la calidad de las preguntas que se hacen sobre las propias experiencias. En lugar de ¿qué hice mal? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Cómo pude dejarme engañar?
Preguntas que llevan a la culpa propia, se pueden hacer preguntas más útiles. ¿Qué señales estaban presentes que el mapa que tenía no me permitió leer? ¿Qué patrón de comportamiento, visto con el mapa correcto, tiene una lógica diferente a la que intenté aplicarle? Esas preguntas no eliminan el dolor de la experiencia, pero cambian su dirección. En lugar de señalar hacia un fracaso propio, de inteligencia, de percepción, de valor, señalan hacia un problema de información. No tenías el mapa correcto. Y con el mapa incorrecto, lo que hiciste fue exactamente lo que cualquier persona hubiera hecho. Lo segundo que cambia es la posibilidad de desarrollar criterios de evaluación que no dependen de cómo se siente la interacción, sino de lo que se puede observar en el tiempo. Porque la interacción con una persona que tiene esta estructura puede sentirse muy bien, especialmente al principio, especialmente cuando hay inversión activa. La sensación no es un indicador confiable. Lo que sí es informativo es el patrón de comportamiento a lo largo del tiempo y en distintos contextos. Algunos de esos patrones son más visibles cuando se sabe qué buscar. La consistencia entre lo que se dice y lo que se hace en momentos donde no hay audiencia. La manera en que se tratan las relaciones cuando ya no producen lo que producían antes. Si hay una continuidad de cuidado o si hay una retirada que no corresponde a ningún evento específico. Las reacciones ante situaciones donde el propio interés y el interés del otro entran en conflicto. ¿Qué se prioriza y cómo se justifica esa priorización? La presencia o ausencia de algo que se siente como remordimiento genuino cuando se daña a alguien. No la expresión de remordimiento, que puede ser perfectamente reproducida, sino algo más sutil en cómo el comportamiento cambia o no cambia después. Ninguno de esos criterios es infalible. Ninguno es una prueba definitiva de nada, pero la combinación de varios de ellos, observados con suficiente tiempo y en suficientes contextos distintos, provee información que la impresión de la primera interacción no puede proveer. Hay algo más que vale la pena decir sobre el reconocimiento de esta estructura. Entenderla no tiene que llevar a la desconfianza generalizada. La gran mayoría de las personas que son encantadoras, que saben leer a los demás, que proveen atención y comprensión de manera hábil, lo hacen desde un sistema emocional ordinario, con empatía afectiva activa, con costo emocional real, con motivaciones que incluyen genuinamente al otro. El encanto y la habilidad social no son en sí mismos señales de nada problemático. Son señales problemáticas solo cuando se combinan con la ausencia consistente de los elementos que en la mayoría acompañan esas habilidades. Lo que la comprensión de esta estructura provee no es paranoia. Es un mapa más preciso, un mapa que permite hacer preguntas más útiles, observar con más atención los elementos correctos, y reducir el tiempo que toma ver lo que está realmente ahí, en lugar de lo que el mapa incorrecto hacía esperar. Volvamos a la escena del principio. La persona encantadora en la reunión. El que más escucha, el que más hace reír, el que llega primero cuando alguien necesita ayuda. Esa escena no cambia. Lo que cambia es el mapa con que se la lee. Con el mapa de las series, la única manera de detectar algo problemático es esperar que aparezca la frialdad obvia, la mirada calculadora, el desprecio que se filtra en algún momento. Y si eso no aparece, y frecuentemente no aparece, especialmente al principio, la conclusión es que no hay nada que detectar. Que la persona es lo que parece, que el encanto es genuino. Con el mapa correcto, las preguntas son diferentes. No se busca lo que la persona muestra, se observa lo que hace en los momentos donde mostrar algo tiene un costo. Esta atención se sostiene cuando no hay nada que ganar de ella. Esta comprensión existe también cuando lo que necesito no coincide con lo que esta persona necesita de mí. ¿Hay algo que se siente como remordimiento genuino cuando daña a alguien? ¿O hay simplemente una gestión de las consecuencias de ese daño? Lo que dice en un contexto coincide con lo que hace en otro, cuando nadie está comparando. Esas preguntas no se responden en una primera interacción, ni en una segunda. El mapa correcto requiere tiempo para operar, requiere la acumulación de observaciones en distintos contextos, la comparación entre el comportamiento cuando hay audiencia y cuando no la hay,
La atención a lo que queda cuando el periodo de inversión termina y el balance de lo que la relación produce cambia. Hay algo que vale la pena decir sobre la experiencia de haber estado en un vínculo con alguien que tiene